Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al Israel del Sur, el canal de Yahweh y del pueblo Kadosh, el canal del reino de su majestad, nuestro rey Yahshua HaMashiach. Soy David Ben Abraham y en esta tarde vengo con un nuevo vídeo de la serie titulada La vida ocultada, la vida ocultada de Yahshua HaMashiach, o sea, de Yahshua Nazareno, número 17 de la serie. Muy necesario, muy importante para poder entender las Escrituras, para poder comprender los evangelios, los llamados evangelios. Tenemos que saber una cosa, que estos documentos no son documentos históricos. Sin embargo, ellos contienen datos históricos que son comprobables. Ahora bien, tenemos dos perspectivas o dos formas de interpretar a Yahshua Nazareno. Una desde la historia, el Yahshua histórico, o sea, el hombre de un tiempo, de una cultura, de una sociedad, de una familia, practicante de una religión, bajo un sistema político y jurídico. Esa es la forma. El asunto con Yahshua Nazareno es que es muy poca la información histórica que existe sobre su persona. Y la poca que existe, una está influenciada por el sentimiento religioso, unos para demostrar, según su interés, de que él es lo que ellos creen que es, y los otros para probar que él no es lo que dicen de él que es. Estoy hablando de los judíos. La información que existe, por ejemplo, en Sanedrín sobre Yahshua está totalmente, se nota la intención de perjudicarle, de dañar su imagen. Y lo mismo la de María también. O sea que hay un interés allí de parte del escritor. En cuanto a los escritos de Flavio Josefo, vemos que han sido manipulados y hay allí añadiduras, de tal manera que no, aunque el texto tiene una base de verdad, no todo el texto es verdad. Donde él habla de las personas que causaron grandes y terribles daños a Israel, y en esa lista que él viene narrando incluye a Yahshua Nazareno. Entonces, ese Jesús histórico, podemos, aunque son pocos los elementos que demuestran su existencia, hay otra cantidad de elementos que también son históricos, que por lo menos refuerzan la existencia histórica de Yahshua Nazareno, de un tiempo, de una cultura, de una sociedad, de una familia y practicante de una religión. Ese es Yahshua. El otro es una reinterpretación de ese Yahshua posterior a su muerte, y que se va creando, agregando primeramente algunos elementos que van desfigurando al personaje histórico y lo van transformando en un personaje de acuerdo a los intereses de algunos grupos religiosos y políticos del momento, y entonces a partir de allí comienzan a construir una nueva religión
y que esa religión posteriormente se va a conocer como el cristianismo, y que ese cristianismo, el fundador no es Yahshua Nazareno, él no es el fundador. No podemos decir que hay un fundador, sino que hay muchos que colaboraron en la fundación de esa religión. El personaje que más influyó o más aportó para la creación de esa religión llamada el cristianismo es Saulo de Tarso. El pensamiento pablino, la forma como Pablo, Saulo o Rabino Shaul de Tarso, la forma como él lo entendió, la forma como él lo interpretó y la forma como él lo enseñó. Esa forma es la que más influye en casi todo el documento hoy conocido como Nuevo Testamento, que más adelante vamos a decir cómo fue formado, en qué fecha, quienes participaron en la conformación de ese documento llamado hoy Nuevo Testamento. Bien, entonces el pensamiento pablino, porque tendríamos que hablar también del pensamiento jacobino, la forma como Jacobo, llamado Santiago, interpreta a ese Yahshua, cómo él lo entendió, cómo él lo entiende, y allí tendríamos dos grandes escuelas opuestas una de la otra, la escuela pablina y la escuela jacobina, la de Santiago. Todo esto es fundamental para entender esto. Bueno, bien, vamos a hacer unas breves palabras de oración y vamos a entrar en la temática sobre comprendiendo a Yahshua HaMashiach, poniendo estas cosas por delante. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres, oh Padre celestial, soberano Señor de los cielos y de la tierra. Padre mío, te pido, Señor, que con tu Ruach HaKodesh, Señor, me inspire, Señor, para poder penetrar, Señor, acá en las Escrituras, para poder, Señor, extraer de ellas, Señor, las verdades que iluminen, que ayude al oyente, Señor, a conocer mejor las raíces de su fe. Las raíces de su fe, Señor, que están, Señor, en un contexto de tiempo, en un contexto de sociedad, en un contexto de cultura, Padre, y que esto va a ayudar mucho a fortalecer la fe, a creer cada día más, Señor, que usted ha obrado. Usted ha obrado a través de Yahshua Nazareno, y que Él es el Mashiach, el hijo de David, el prometido, el rey de Israel. Gracias, Padre, por el nombre suyo, Yahweh Sabaoth, por el nombre Yahshua. Amén. Ok. Entonces, tenemos un Yahshua Nazareno que está, vamos a decir la palabra está operando en un contexto donde la política y la religión son una misma cosa. No hay separación entre política y religión. La religión se entiende desde la política y la política se entiende desde la religión. O sea, lo político es un elemento religioso, es un elemento de fe en ese contexto del siglo I y en el contexto de todo Israel. Porque en realidad el pensamiento teológico judío original es teocrático todo. Entonces, nos introducimos allí en ese contexto, mezcla de política y religión, donde la política tiene que ver con la religión, y revisamos
los estratos sociales. Primeramente revisamos el contexto social, el contexto de sociedad para entender la actuación de este Mashiach. Tenemos primeramente la clase gobernante arriba compuesta por la aristocracia sacerdotal, las familias de los sacerdotes, que es la clase una parte de la clase gobernante. Y tenemos que saber que allí el sumo sacerdote no es como en el Vaticano, que hay un solo papa. Bueno, ahorita tenemos dos papas, porque hay uno que todavía es papa y está allí, como digamos, como recluido en una parte. Allí la familia de los sacerdotes, los sumos sacerdotes, por ejemplo, tenemos en el caso de Anás y Caifás, que el sumo sacerdote ese año es Caifás, pero Anás todavía sigue gobernando también, influyendo también. Bien, entonces, todos los que pasaron por el cargo de sumos sacerdotes, todos componen las familias de los sumos sacerdotes. Y ellos son una parte, la élite del gobierno, la élite gobernante. Luego le siguen los ancianos. Los ancianos ocupan los escaños en el Sanedrín, que es como una especie de un parlamento, como especie también de un tribunal supremo, o sea que cumple funciones legislativas y cumple funciones judiciales y también aún ejecutivas. El Sanedrín. Allí tenemos los ancianos, que vienen siendo como la nobleza judía, representantes del pueblo. Ellos representan a la nación, al pueblo, y tienen como cúpula de gobierno a los sumos sacerdotes. Luego tenemos los escribas, que son muy cercanos a esta élite sin pertenecer a ellos, muy cercanos a la élite gobernante. Posteriormente vamos a tener los comerciantes, que son la clase terrateniente, los terratenientes, y luego posteriormente vamos a tener el campesinado. El campesinado son aquellos israelitas o judíos que tienen una parcelita de 10 hectáreas para explotarla y que le puede producir más o menos un promedio de 200 denarios al año. Pero eso es muy poco, eso es menos de lo que gana un obrero diariamente, porque un obrero ganaba 1 denario. Y entonces ellos, la parcela le produce 200 denarios si no hay sequía o si no hay algún fenómeno natural que dañe la cosecha, y entonces usted imaginará la situación de la familia campesina. Luego le sigue la clase artesana, los artesanos. Artesanos, ahí se entran, por ejemplo, los pescadores, que es una clase también tan pobre como los campesinos. Sabemos que a veces pasan toda la noche pescando y cuando regresan a la orilla no traen nada, pues no hay pesca. A la clase de los artesanos podemos hablar de los herreros y de los carpinteros, que el herrero era carpintero y el carpintero también es herrero. Ellos hacían todos ese tipo de trabajos, y entonces, por ejemplo, como el caso de José. José tiene una carpintería en Nazaret, pero Nazaret es un caserío de apenas 200 habitantes. Aproximadamente eso es lo que se calcula, 200 habitantes. Imagínese usted una carpintería en una aldea de 200 habitantes. ¿Quién vive de esa carpintería? Entonces, lo más lógico que hay que pensar es que José se trasladaba desde Nazaret hasta la capital, que queda a 5 kilómetros de distancia, que se llama Séfori. Entonces, en la ciudad de Séfori, estamos hablando más o menos cuando Yahshua tenía 12 años o por allí 15 años de edad, se dio la destrucción de la ciudad de Séfori
a consecuencia de una rebelión judía encabezada por Judas Galileo, quien se presenta como un Mashiach con la esperanza de restaurar el reino de Israel y expulsar al opresor invasor extranjero, o sea, al Imperio Romano, y de esta manera lograr la independencia. Involucró mucho pueblo. Tomó por asalto una fortaleza militar en Séforis, se apoderó del parque y hizo una masacre, una matanza de soldados romanos, de tropas romanas, y fue expulsando al enemigo, enfrentándose al enemigo en diferentes ciudades, en diferentes aldeas, y esto trajo como consecuencia que viniera posteriormente las tropas romanas a poner orden y lo que no se acabó con el levantamiento de Judas Galileo, entonces bueno, lo destruyó, lo incendió la tropa romana, el ejército romano, y la ciudad de Séforis quedó destruida. Es muy probable entonces que José se trasladara para trabajar en la reconstrucción de la ciudad de Séforis, y que Yahshua HaMashiach haya vivido la experiencia de ver lo que significa levantarse contra Roma, levantarse contra el Imperio Romano, con la hormiguita contra ese elefante, tratando de restaurar el reino de Israel. Entonces Yahshua fue testigo presencial de eso, de la aparición de un Mashiach, de alguien que reclamaba ser Mashiach y que predicaba la eminente restauración del reino, pero por medio de la fuerza. Ya dije de que en otros vídeos dije de que otros también repitieron esa experiencia, y que en ese momento de la opresión romana, que la vamos a analizar, esa opresión, estamos en un clima donde el pueblo lo que está pidiendo es la salida del opresor. Y luego vamos a analizar hasta qué punto el pueblo gemía y clamaba por la opresión romana, sobre todo por el asunto de los impuestos, de lo que fue consultado Yahshua. ¿Es lícito dar impuestos, tributo al César o no? Y entonces vamos a saber por qué. ¿Por qué lo acusaron de prohibir dar tributo a César? ¿Por qué lo acusaron de eso cuando él dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Y vamos a saber que allí, en ese momento, en ese contexto, operaban un movimiento que se denominaron los sicarios. Y los sicarios sicariaban a aquella persona que fuera capaz de defender el pago del impuesto al César. O sea, de una vez lo atacaban y lo mataban con la sica, un pequeño puñal que llevaban oculto en la ropa. Entonces, a eso es que se debe el que la familia dijera allá en el Evangelio de Marcos que él estaba loco y llevaban unas cuerdas para llevárselo atado, y ellos se aparecen allá donde él está en una casa enseñando el reino del cual él es el rey. ¿Comprende? Y ellos dicen, está fuera de sí. Estamos viviendo la experiencia de un Mashiach que trae la destrucción total de una ciudad, una represión brutal contra los pueblos vecinos. Claro, lo hace por la fuerza, pero está hablando del reino, y ahora tú te vas a presentar hablando de lo mismo que estaba hablando el otro que trajo la destrucción, que es el fulano rey, ¿no? Entonces tú estás poniendo en peligro la familia, estás poniendo en peligro la ciudad, estás poniendo en peligro toda la nación. Por lo tanto, lo que tú estás haciendo es prácticamente un delirio, una locura, porque eso no tiene ningún futuro frente a ese elefante. Entonces, vamos rápidamente a finalizar aquí con esto. Nos vamos al capítulo 13, que son las semejanzas. Vamos a llamarlo la semejanza. Allí tenemos 6 semejanzas en el capítulo 6 a lo que se asemeja el reino.
esa semejanza nos va mostrando el reino, nos va descubriendo el reino que está en la mente, de Yahshua Nazareno. Él propone una semejanza. Primeramente, la primera semejanza que él propone es la parábola del trigo y la cizaña. ¿Yo? Allí tenemos el reino de los cielos, es semejante a un hombre que plantó buena semilla en su campo. Y luego vino un enemigo suyo y plantó cizaña. Y cuando creció el trigo, apareció también la cizaña. Pero entonces vinieron los siervos y le dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos y recojamos la cizaña? No, porque entonces podéis arrancar también el trigo. Dejadla que crezca junto hasta que llegue el momento de la siega. Y yo diré a los segadores: recojan mi trigo en el granero y la cizaña atadla en manojos para ser quemada. ¿Vio? Entonces ahí está la semejanza. La semejanza involucra dos figuras muy importantes, muy claves para entender lo que son el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña son los peces buenos y los peces malos de la parábola a la red. Ahora, el campo, cuando explica la parábola de la cizaña, a partir del verso 36, dice que el campo donde sembraron ambos es el mundo. Ahora, el mundo es lo que en la parábola de la red se llama el mar. ¿Vio? Entonces ahí tenemos los peces buenos, los peces malos, que son trigo y son cizaña. Y tenemos entonces también el mar, que en este caso es el mundo. O sea, las parábolas van mostrando una misma realidad. Entonces vamos a ver una cosa. En la parábola de la red se presenta que el reino es semejante a una red. Y la red es tirada en el mar, o sea, en el mundo. El reino es tirado en el mundo y atrapa peces buenos y peces malos. ¿Qué son los peces? Los peces son personas. Por eso dijo Yahshua HaMashiach a Pedro: te voy a hacer pescador de hombres. ¿Con qué vas a pescar? Con el reino. El reino lo vas a tirar y en el reino van a quedar en el reino, van a quedar los hombres buenos y los hombres malos, hasta el tiempo de venir los segadores. Los segadores son los que aparecen también allá en el 13:41, que dice: vendrán los ángeles y sacarán del reino. Sacarán del reino a quienes, a los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, que están dentro del reino mezclado con el trigo. ¿Vio? Entonces tenemos los hombres inicuos dentro del reino y tienen que ser recogidos de allí del reino. ¿Qué nos está mostrando la semejanza que está presentando Yahshua? Nos está presentando el reino en su primera fase antes de la limpieza y anunciándonos una limpieza de ese reino. Ahora, en Mateo 24:14 nos habla del evangelio del reino, que la traducción para poderla comprender es la buena noticia del reino. O sea, el reino es una buena noticia en cuanto que el reino es la solución. Entonces, en el momento en que Yahshua llega, con todos esos estratos sociales, con todo ese abismo social, con toda esa diferencia, con todas esas confrontaciones, con todas esas opresiones, estamos hablando de un Israel bajo el antirreino, y el antirreino lo que trae es destrucción, hambre, escasez, corrupción, inmoralidad. Todo eso lo trae el antirreino, y el reino entonces la solución. Entonces la solución verdaderamente es quitar el antirreino para colocar el reino, que es lo que venimos hablando hoy día. Este pueblo llamado Venezuela, todo bajo el antirreino, y la solución, ¿cuál es? La solución es el reino. Entonces se establece el reino con buenos y malos hasta que llegue el tiempo de la limpieza. ¿Te gustó el trabajo? ¿Quieres saber más de este reino? Porque se está fundando ya y ya está creciendo acá en América Latina. Le doy las gracias a los pastores que se han estado comunicando conmigo. Estuve hablando hoy con el pastor Carlos. Dios, Yahweh te bendiga, hermano Carlos. Te quiero decir una cosa: con las palabras que me dijiste hoy, has llenado mi corazón de gran esperanza. Un pastor que me acaba de notificar que tiene una reunión de 12 personas escuchando los vídeos, 12 personas haciendo un trabajo para comprender la teocracia, para comenzar a trabajar con la teocracia a nivel de la comunidad, no solamente de su iglesia, sino con toda la comunidad, para que la comunidad entienda la teocracia. Pastor, bendito sea el nombre de Yahweh. Yo creo que esto lo está haciendo Yahweh a través de tu persona, porque Yahweh está
sembrando el reino a través de tu persona y de ese pequeño pueblo que tú tienes. Entonces esto me hace concebir a mí la esperanza de que este trabajo, que este esfuerzo no es en vano, querido hermano pastor. Un abrazo y un beso santo para ti, para tu iglesia. Y bueno, estoy sumamente regocijado por esa buena noticia. Mañana tengo entrevista contigo. Bueno, bien, mi pastor, entonces voy a estar allá. Yo voy a ir de visita para conocer el trabajo personalmente de cerca. Doy esta buena noticia a todos nuestros hermanos. Gracias por seguirnos, gracias por suscribirte y activar la campanita para que te llegue el próximo vídeo de esta importantísima serie. La vida ocultada de Yahshua Nazareno, que vamos descubriendo ahora su reino, el proyecto que él tiene en la mente. Y que nosotros aquí, los que estamos interesados, yo, por lo menos mi persona, yo estoy metido en esto. Yo no estoy metido en más nada en absoluto. No tengo nada que ver ni con odios, ni con revanchismo, ni con venganza, ni con cosas malas, nada de eso. Eso es para la gente que le está sirviendo a lo terrenal y que le está sirviendo a Satanás. Yo le estoy aquí sirviendo es a Yahshua, haciendo este gran esfuerzo para este pueblo, para que al cumplir yo mi tiempo, quede sembrado el reino de Yahshua en esta tierra. Bien, más información, quieres agregarte, sumarte al trabajo de la construcción del reino de Yahshua HaMashiach en tu comunidad, con tu iglesia, con tus amistades, con tu familia. Comunícate con nosotros, escríbenos ya al 0424-255-7182, 0424-255-7182, nuestro número de WhatsApp. Pide la bandera Kadosh, la bandera del pueblo Kadosh del Israel del Sur, para que la puedas colocar en tu perfil de Facebook, de Twitter, de Instagram, de WhatsApp, y así te identifiques con la nueva nación, la nación de Yahweh. Así te identificas con el reino. Y ve ubicándote ya, ve ubicándote, porque puedes pedir también el mapa Kadosh. ¿A dónde? Al 0424-255-7182. Pide el mapa Kadosh, distribuido el territorio en 12 regiones conforme al número de los hijos de Israel, y cada región con su bandera. Entonces tú te ubicas en el mapa. Yo estoy acá, estoy en Zabulón. Por favor, envíeme la bandera de Zabulón. Yo quiero tener esa bandera. Algunos la van a poner acá en su ropa, en su gorra, en su casa, en la oficina, en la bandera Kadosh de esta nación del Israel del Sur. Con mucho orgullo santo, con gran amor, con gran pasión por lo que es de nuestro Abba Kadosh y de nuestro amado Rey Yahshua HaMashiach. Como he explicado siempre, los símbolos de la bandera, el fondo que representa la santidad y la justicia de nuestro Abba en su pueblo. Las dos franjas azules, celeste claro, de un cielo claro, representativa de los mandamientos de Yahweh Sabaoth, que deben de regir nuestra conducta para ser pueblo santo, para ser pueblo justo, para vivir en paz, para vivir en amor, en familia, rechazando todas las cosas negativas, las cosas malas, para ir construyendo ese amor nacional, esa paz nacional. Bien, entonces también en el centro, la menorá. La menorá es el candelabro de 7 brazos, representativo del Ruach HaKodesh en su pueblo, guiándonos como una antorcha encendida que guía e ilumina. Bendición sacerdotal. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Deseas colaborar para que este mensaje, para que este trabajo siga creciendo. Quieres dar tu ofrenda para ayudar, para que se paguen datos, para subir los vídeos, para trabajar horas en este trabajo, produciendo contenido para llevar a toda esta población de más de 30 millones de personas. Sientes de Yahweh en tu corazón sembrar tu poquito acá en esto, en este trabajo. Entonces comunícate con nosotros al 0424-255-7182. Hasta pronto.
Les amo mucho. Besos y abrazos santos para todos y para todas. Shalom Aleichem.